Este pasaje me ha ayudado mucho, me ha motivado, me ha impactado mucho y habla acerca de la actitud de Cristo. Y yo creo, amados, estamos en la Semana Santa, estamos hoy, se considera como miércoles santo y un miércoles de esa semana, cuando Jesús estaba en la tierra, en su última, la semana de pasión, él el día miércoles hizo una mención de lo que él estaba haciendo. Estaba hablando con los herodianos, pero hay un suceso que pasó y que fue registrado. Judas Iscariote fue y traicionó a Jesús, fue con los sacerdotes y les dijo: yo les puedo entregar al que ustedes quieren, a Jesús. De hecho, yo estoy cerca de él me considera como su amigo, así que yo se los puedo entregar. Convinieron en que le iban a pagar 30 monedas de plata. Y así fue como Judas ya hizo el acuerdo. Lógicamente, al siguiente día, jueves, cumplió lo que ya había él pactado con los sacerdotes. Pero esto que ocurrió tiene todavía todo un trasfondo mucho más allá. La gran pregunta es: ¿por qué Jesús escogió a Judas Iscariote? Si Jesús es Dios y Él conoce todo, aún lo más íntimo de nuestro corazón, ¿por qué es que escogió para que fuera su apóstol Judas Iscariote? Esa es la gran pregunta, porque la Biblia dice: os digo que uno de entre vosotros. Y cuando está hablando de entre vosotros, esa expresión se refiere de entre todos los 12 apóstoles, uno de entre ustedes. Entonces, Judas fue apóstol, bueno, un discípulo, en un sentido. Todavía no fue apóstol porque no fue enviado, pero fue un discípulo de Cristo. Estuvo encargado, le llamaban el ecónomo o tesorero. Era el tesorero de las finanzas que recibía Jesús. Cuando Jesús recorría diferentes lugares, la Biblia dice que la gente daba ofrendas, daba ayuda. Las mujeres ricas daban de su dinero, de sus bienes, y otras personas. Y lo guardaba Judas. Judas era el tesorero. Y siempre estaba en contra de cómo se usaba el dinero. Un tesorero que no entendía cuál era el propósito por el cual Dios había dado dinero. Y entonces siempre estaba diciendo: con ese dinero se podría haber dado a los pobres, no es posible. ¿Cómo es que una mujer pecadora rompe un alabastro y tira el perfume y lava los pies de Jesús? Con todo ese dinero se podía haber dado a la gente que lo necesitaba. Y dice la Biblia que él así decía por hipocresía, porque él robaba el dinero. No era un buen tesorero, se robaba el dinero. Y lo que resalta más de la vida de Judas, y que parece Judas Iscariote, y que parece hasta hoy en día como uno de los personajes más reprobables de toda la historia, es que fue un traidor. Difícilmente vamos a encontrar que un padre o madre le llame a su hijo Judas, porque es sinónimo de traición. Y cosa diferente de Pedro. La Biblia nos dice que Pedro negó a Jesús.
pero no dice que lo traicionó. Y mientras Pedro negó a Jesús y estuvo por miedo, escondido y negando que Pedro estaba con Jesús, se arrepintió y Jesús lo perdonó. ¿Qué hubiera pasado si Judas se hubiera arrepentido? Estoy seguro que Jesús lo hubiera perdonado. Sin embargo, la Biblia dice que la historia de Judas Iscariote terminó muy mal, porque al sentir culpa, al ver lo que había hecho entregando sangre inocente, fue y se ahorcó. Ni siquiera disfrutó de ese dinero que había recibido por entregar a Jesús. ¿No? Entonces, triste la vida de Judas. Pero regresando a la vida de Jesús, por eso es que vamos a leer Filipenses capítulo 2. Entonces, ¿qué Jesús no sabía acerca de los planes, lo que había en el corazón de Judas? ¿Por qué lo escogió para ser su discípulo? ¿Y por qué lo nombraron para que fuese tesorero? ¿Y por qué hasta el último momento, todavía cuando Judas se acerca, Jesús ya sabía? Porque se levantó de orar y le dijo a sus discípulos: levántense, ya viene el que me va a entregar. Entonces Jesús ya sabía de Judas. Y Jesús todavía se adelanta para saludar a Judas. Y le dice: Judas, ¿con un beso entregas a tu maestro? Y ya toda la historia que conocemos después de eso. Toda la parte del jueves en la noche, en el pretorio, hasta el viernes y cuando lo crucifican a Jesús. Vamos a leer entonces Filipenses capítulo 2. ¿Todo lo tienen? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo usa el ejemplo de Cristo, de su humillación hasta lo más bajo y su exaltación hasta lo más alto, para animarnos a que nosotros mantengamos la unidad, preservemos la unidad y promovamos la unidad. No puede haber unidad cuando hay deslealtad, cuando hay traición.
estaba escuchando la historia de Absalón, el hijo de David. Este hombre no tuvo hijos y murió de una forma triste, lleno de amargura en su corazón. Estaba muy enojado porque su padre David no hizo justicia contra Amnón, su hermano, respecto a lo que Amnón le había hecho a su hermana Tamar, que la violó sexualmente. Y se llenó de amargura Absalón y comenzó a sembrar en el corazón de las personas ideas equivocadas respecto a el rey su padre. Se ponía en la puerta de la ciudad, recibía a la gente y le decía: ¿a dónde vas? Pues voy a Jerusalén. ¿A qué vas a Jerusalén? Pues voy a ver al rey porque tengo un problema. Y entonces Absalón le decía: no, el rey está muy ocupado, el rey no te va a atender. Si quieres, pues yo quisiera que tú votaras por mí. Si yo fuera rey, yo te atendería a ti mejor. Y así comenzó a sembrar cizaña, ideas en contra de su padre, en contra de la autoridad. La autoridad es mala, él no sabe, él no puede, él es injusto, él ya está viejo, tantas cosas. Y dice la Biblia que así comenzó a ganarse el corazón de la gente. De tal manera que entonces llegó el momento que un día él quiso proclamarse como rey y ya tenía gente. Y muchas veces les hizo favores. Si ustedes van a leer la Biblia, les hizo favores, les ayudó. Y entonces la gente estaba agradecida con Absalón. Y comenzaron a ser desleales al reino, a su rey. Y algo terrible pasó. El rey David se enteró que estaban proclamando a Absalón como rey y tomó a sus hijos, a su familia, a todos, y a su general y a al pueblo que lo siguió, y se fue huyendo toda la noche porque el rey David no quería hacer guerra contra su propio hijo. Y la Biblia dice que Absalón cometió muchos hechos reprobables. Por ejemplo, en el terrado del palacio a la luz del día, se metió con las concubinas del rey, comenzó a hacer otras cosas terribles. Y la Biblia nos dice que Dios tuvo que hacer justicia en contra de este hombre que estaba atentando contra la unidad del pueblo de Dios. Y la Biblia nos dice que Absalón en la guerra, porque finalmente tuvieron que enfrentarse con este Absalón juntó gente, soldados a favor de él para que pelearan contra el rey David y su gente. Y en la guerra Absalón huyó, y como él tenía su cabello largo, ese cabello se enredó en las ramas de los árboles, porque él iba montado sobre un caballo, y quedó colgado de su cabello enredado en las ramas de los árboles, y su caballo se fue, y ahí estaba colgado. Y le dieron aviso al general del ejército Joab que Absalón estaba así. Y fue y envió a un soldado y le dijo: mátenlo. Con las flechas le hincaron en el pecho, en el corazón, y murió. Y lo enterraron. Y terminó mal este hombre, porque siendo el hijo del rey, fue un hombre, un hijo traicionero, un hijo desleal, que estaba atentando contra la unidad de la nación de Israel.
Amados, estamos en una serie de estudios respecto a la relación fraternal que debemos tener nosotros como cristianos. Y queda muy bien este tema de la Semana Santa, la pasión de Cristo, el ejemplo de Cristo. Ustedes no van a poder experimentar la unidad en el matrimonio, no van a poder experimentar la unidad en la familia, en un equipo de trabajo, en la iglesia, en algún ministerio, cuando no promovamos y no preservemos 3 cualidades que hoy quiero darles respecto al ejemplo de Jesús. Entonces, mi propuesta es, al considerar 3 cualidades que preservan y promueven la unidad siguiendo el ejemplo de Cristo, vamos a caminar unidos y vamos a ser más victoriosos, más fuertes. Un matrimonio que está dividido, un matrimonio que entre ellos no se tiene confianza, se traicionan, se mienten, se engañan, no ayuda. Así que hoy quiero hablar del tema el ejemplo de Jesús para mantener la unidad. Vamos a ver primero el ejemplo y después las cualidades. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. Vamos a descubrir cuál es ese sentir. Pero dice que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando dice ese sentir que hubo también en Cristo, Dios está diciendo que ese sentir que tuvo Cristo es el mismo sentir que debemos de tener nosotros en el matrimonio, en la familia, en una casa, en la iglesia, en el trabajo, en las comunidades, todo, la unidad. Pero ¿cuál es ese sentir para mantener la unidad? Entonces, el ejemplo de Jesús para la unidad. Sería así más el tema. El ejemplo de Jesús para la unidad. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo Dios y estando en la forma de Dios. La forma de Dios es su majestad, sentado en su trono, rodeado de ángeles, de luz, de gloria. No quiere decir que Dios o que Jesús dejó de ser Dios. Jesús, siendo Dios, no dejó de ser Dios, dejó su gloria, dejó la posición que él tenía en el cielo, sentado para recibir la exaltación, el honor, la alabanza que toda la creación, los ángeles le daban. Él dejó eso. Dice, siendo en forma de Dios, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, fíjense, ¿cómo fue? Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, se hizo un siervo. Se humilló. Y siendo un siervo, se hizo un criminal, un malhechor. Muy bajo. Siendo Dios, se hizo hombre. Ahora, de ser Dios a ser hombre es una degradación totalmente humillante. Siendo Dios el creador, hacerse una criatura, para nosotros, seres humanos, hacernos una pulga
pues es degradante. Pero no es tanto, porque tanto nosotros como la pulga somos criaturas. Pero Dios, siendo el creador, siendo la vida, siendo la luz, se hizo una criatura, experimentó tinieblas, muerte. Siendo rico, se hizo pobre. Siendo el rey, se hizo un súbdito. Entonces más adelante dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces Dios lo exaltó por haberse humillado hasta lo más bajo. Entonces Dios lo exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo. Cuando dice sumo, significa es que usted debe de sumar todos los títulos. Sume el título más grande y sume otro título, el de rey, el de emperador, etcétera, etcétera, etcétera. Súmelo, 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 súmelo. De todos los más grandes en la historia y de todos los hombres más grandes en la historia, ponga a Cristo por encima de todo. Por eso dice: y lo exaltó hasta lo más alto, lo más sumo, hasta arriba de todos los títulos y hombres poderosos en el mundo. Y le dio un nombre, el nombre de Jesús. Porque dice Mateo: y llamará su nombre Jesús, que es Salvador. Y dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Entonces, en los cielos, los ángeles; en la tierra, los humanos; y debajo de la tierra, los demonios. Todos van a doblar sus rodillas delante de Jesús y van a proclamar con su lengua que Jesucristo es el Señor. Ahora vamos a ver entonces cuáles son esas tres cualidades. Leamos el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo está diciendo, vamos a dar un ejemplo. En el matrimonio, cuando están unidos el esposo y la esposa, recién casados, están contentos, no hay en ellos secretos, no hay en ellos malicia. ¿Cómo están ellos? ¿Se sienten bien? Consolados, animados, motivados. Dice: hay comunión, hay afecto entrañable, están contentos. Cuando en una familia los padres y los hijos están unidos, están contentos. Es un buen ambiente de armonía. En la iglesia, todos contentos, unidos. Y el apóstol Pablo dice: yo quiero que ustedes hagan que mi gozo sea más grande. ¿Cómo? Que ustedes piensen y sientan lo mismo. Que ustedes sean de una misma mente y de un mismo corazón. Pensamientos y sentimientos. Que todos ustedes juntos en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en un equipo de trabajo, todos estén motivados hacia una misma cosa, misma mente y mismo corazón. Tengan tres cualidades. Número 1, humildad. Es la primera cualidad. Humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amados, un matrimonio, una familia, una congregación, un equipo de trabajo va a estar unido, avanzando
hacia un mismo propósito cuando todos sus miembros tienen humildad. Y les voy a decir así tan sencillo, ¿cómo podemos distinguir o saber que nosotros tenemos humildad? Porque tenemos disposición de servir a los demás. Así, servicio. Dice la Biblia que Jesús se hizo siervo. Antes Jesús lo había dicho. Las personas de este mundo, los grandes y los poderosos, les han dicho que ellos están para ser servidos, porque los grandes no se bajan de la mesa a lavarle los pies a las personas. Si tú quieres ser grande en este mundo, siéntate y que otro te sirva. Pero si tú quieres ser grande en el reino de Dios, en el reino de los cielos, es al revés. Tienes que servir. Tienes que tener otra actitud diferente. Y es levantarte y lavarle los pies. Es en un sentido. No es exactamente, pero es servir. Entonces, cuando una persona está dispuesta a servir por amor, es humilde. Hay personas que dicen, sí, estoy dispuesto a hacerlo, ¿cuánto me vas a pagar? Eso no es humildad. Ese sería un trabajo remunerativo. Entonces, trabajo remunerativo es ¿cuánto me paga? No, servir es yo estoy dispuesto a reconocer que puedo doblar mis rodillas, que puedo inclinarme, que puedo hacer que la otra persona crezca. Yo puedo hacer eso porque soy humilde. Como otra vez leemos, dice el versículo 3, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Que Dios nos libre de hacer algo para crear problemas, contiendas, guerras, divisiones. Que Dios nos libre de hacer algo que sea solo para que me reconozcan, para que pues la gente diga, que vean, que me vean. Eso estaba buscando Absalón. ¿Sí? Judas, ¿qué estaba buscando? Pues estaba buscando que entregaran a Jesús. Hay muchas hipótesis por qué Judas lo entregó a Jesús. Algunos piensan que Judas estaba molesto porque Jesús no pudo lograr las expectativas de Judas de ser un libertador de su pueblo Israel, de los romanos. Jesús era muy débil. No, Jesús, un carpintero, él no logró mis expectativas. Él lo vamos a entregar. No reconoció a Jesús como su Señor. Entonces, humildad en un matrimonio, amados. Yo creo que todos batallamos. Por eso el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, está diciendo, tienen ustedes que preservar esa unidad y promover esa unidad a través de esas tres cualidades. La primera, ya les dije, la humildad. Entonces, yo como esposo, ¿cómo puedo lograr que mi esposa y yo estemos unidos? Yo tengo que promover la humildad. ¿Y cómo se promueve y se preserva la unidad? Que yo sirva a mi esposa. Comúnmente la esposa no sirve. Bueno, si yo sirvo a mi esposa, entonces yo reconozco que ella también es importante. No estoy diciendo que vamos a matar nuestra autoestima. Al contrario, dice la Biblia, considerando o estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿En qué sentido? Él es digno de que yo le sirva. Él es digno de que yo pueda ser de ayuda para que Él haga algo. La humildad. En la iglesia, hermanos, ¿cómo vamos a promover la humildad? Sirviéndonos los unos a los otros, estando dispuestos a servirnos. Siguiente cualidad, número 2,
la generosidad. Dice aquí, no mirando cada uno por lo suyo propio. Eso es egoísmo. Lo contrario de humildad es orgullo. Lo contrario de generosidad es egoísmo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Otros. Entonces, cuando nos interesamos en los demás, no solo para servirles, sino para dar. No pensando en mí, que yo coma primero, que yo duerma primero, que yo logre algo primero, sino también buscando que los demás puedan crecer. Es como ganar, ganar. O sea, yo gano, él gana. Juntos, vamos. No es que yo primero y él, no me importa lo que le pase, sino vamos juntos. No busco yo lo mío propio, sino también el de los demás, unidos. Si el varón solamente está pensando en sacar ventaja a él y no le interesa a su esposa, o si alguno de los miembros de la casa están buscando sacar ventaja nada más ellos, a lo mejor la mejor pieza de carne y no les interesa si sus hermanos comieron o no, o la mejor cama y no les interesa si ellos tienen un lugar para dormir o no, ¿sí? No, están dispuestos a dar. Entonces, yo puedo definir o hacer como un sinónimo: humildad, servicio; generosidad, dar; servir, dar. Eso va a promover en la iglesia. Vamos a promoverlo. Servir y dar. Pero ahora viene otra cosa más. Dice el versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿ya vimos? Humildad, servir; generosidad, dar. ¿Cristo tuvo esas cualidades, hermanos? Cristo vino, se humilló a servir. Y Cristo vino a dar. Él no pensó en sí mismo. Él pensó en dar su vida por otros. Está dispuesto a dar su vida. Vamos a ver lo que dice atrás un poco Efesios capítulo 4. Dice el versículo 1: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Vivan, anden con toda humildad. Pero aquí encuentro algo más: mansedumbre. Sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es la mansedumbre? Algunos dicen la mansedumbre es tener la mecha muy larga. Eso es ser mansedumbre. Cuando ustedes van a quemar un cohete, tiene su mecha y le ponen la lumbre. Y si tiene la mecha corta, pues, truena rápido. Pero si tiene la mecha un poco larga, da tiempo de aventarlo y tronar después. Cuando alguien es manso o tiene mansedumbre, es aquel que no reacciona irritablemente, de manera intempestiva, sino que es paciente. Soporta las aflicciones, soporta los errores de los demás. Una de las cualidades de una iglesia que está avanzando a la madurez es una iglesia que sirve, una iglesia que da, una iglesia que soporta. Si dicen, ay, ya no aguanto a mi marido, quiere decir que no está viviendo en el espíritu, porque es el fruto del espíritu, la mansedumbre.
O si en la iglesia, ya no aguanto a este hermano, no lo soporto, me cae mal, me cae mal. Si tú tienes esas palabras o esos pensamientos, te falta mansedumbre. La mansedumbre nos ayuda a soportarnos. Imagínate que el esposo y la esposa no tengan mansedumbre, no se soporten ellos y se irriten y respondan con palabras y con otras acciones malas. Supe de un matrimonio que se divorció solo porque no aguantaba los ronquidos de, de su cónyuge y dijo, ya no lo aguanto, me voy a divorciar. No soportó. Dios nos invita a soportar. ¿Sabe por qué? Porque no solamente yo tengo que soportarlos, sino ustedes me tienen que soportar. O sea que en el mundo todos nos tenemos que soportar. No puedo decir, ya me cansé de estar soportando a esta persona. La otra persona va a decir, ya tengo tiempo de estar soportándote a ti también. Porque todos tenemos áreas, debilidades, defectos, y que no nada más es decir, ya me cansé de aguantarte. La otra persona también debiera decir, pues yo también ya me cansé de aguantarte. Entonces Dios pide mansedumbre. Amén. Entonces, a ver, vamos repitiendo. La primera es humildad, servicio. La segunda, generosidad, dar. La tercera, mansedumbre, es soportarse, aguantarse. Dice la Biblia que cada uno cargue al otro. Si tiene problemas, dice, cárguense los unos a los otros, dice. Sobrellevad las cargas, es lo que está diciendo, los unos a los otros. ¿Quieren que su matrimonio esté unido? 3 cualidades: humildad, generosidad, mansedumbre. ¿Quieren que su familia esté unida? ¿Quieren que la iglesia esté unida? Humildad, generosidad, mansedumbre. Vamos a orar.